El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, informó al país la evolución de la economía ya al mes de abril. Y realmente los datos fueron extraordinarios. La variación del Producto Interno Bruto, medida de abril versus abril del año pasado, fue 47.1%. 47.1% es una variación significativa. Usted me dirá, bueno, pero eso es porque en abril del año 2020 la economía cayó casi 30%. Y es lógico ahora entonces esa recuperación. Por eso, lo ideal es comparar abril de este año 2021, no con abril del año 2020, sino con abril del año 2019. Y ahí cuando se hace esa comparación se tiene como resultado que hubo una variación positiva del 3.3%. Una variación positiva del 3.3% cuando se compara 2021 versus 2019, una variación de 3.3%. Ahora, la variación acumulada del IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica, medido enero, febrero, marzo, abril de este año versus enero, febrero, marzo, abril del año pasado, registró una variación positiva de 11.5%. Una variación positiva de 11.5% permite entonces ya pronosticar lo que pudiera ser el crecimiento de la economía. El Banco Central señala que el crecimiento de la economía para este año 2021 completo estaría entre 7 y 8%. Entre 7 y 8% significa que estaría por encima del 5.5% que había previsto el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que estaría acelerándose el ritmo de recuperación de la economía dominicana. De hecho, el Bank of America acaba de publicar también en estos días un informe sobre la economía dominicana en el cual proyecta que la economía dominicana pudiera estarse recuperando, creciendo su Producto Interno Bruto 10%. 10%, es decir, que pasaría de 7.9%, que era su estimado anterior, hacia 10%. Sería el crecimiento de la economía dominicana para este año, lo cual es algo positivo. Ahora, un análisis riguroso, un análisis bien riguroso con relación a los elementos o factores determinantes de ese crecimiento de la economía nos lleva a concluir que se debe fundamentalmente a la política monetaria que se ha ejecutado. La política monetaria que se ha ejecutado ha permitido que sectores importantes de la economía se hayan recuperado de una forma significativa. Por ejemplo, sector construcción. Cuando uno compara el sector construcción del año 2019 con el año 2021, entonces vemos que ha habido una variación positiva del 7%, una variación positiva del sector construcción al comparar 2019 y 2021. Asimismo, cuando comparamos el sector manufactura, hay también una variación positiva del 10.1%, una variación positiva del 10.1%, lo que implica que efectivamente hay sectores importantes que son creadores de empleo, que son creadores de valor agregado significativo para la economía, que están expandiéndose al comparar 2021 y 2019. No estoy comparando 2021 con 2020. ¿Por qué? Porque las variaciones obviamente son extraordinarias porque hubo una paralización de muchas actividades, como es el caso del sector construcción. Ahora, ¿qué medidas monetarias se tomaron? Bueno, lo primero es que Héctor Valdés, el gobernador, tomó rápidamente medidas el mismo marzo del año pasado, marzo del año 2020, cuando iba a cerrar la economía dominicana, cuando iba a aplicarse la política de confinamiento, pues el gobernador rápidamente comenzó a tomar medidas para reducir la tasa de interés, la tasa de interés de política monetaria. Lo redujo en 150 puntos básicos. 150 puntos básicos inmediatamente se traduce en una disminución de más de 300 puntos básicos en la tasa de interés activa. ¿Cuál es la tasa de interés activa? La tasa de interés activa es la tasa de interés que usted paga cuando usted va al banco. Cuando usted va al banco, usted solicita un préstamo y entonces, si por ejemplo estaba en promedio 13%, ahora va a estar en 10%. Esa reducción ayuda a las pequeñas empresas, ayuda a las familias, ayuda a las medianas y grandes empresas a poder obtener la liquidez necesaria para poder enfrentar de la mejor forma posible las consecuencias que estaba produciendo la pandemia. Cuando se cierra la economía, hay inmediatamente una necesidad de liquidez por parte de los hogares, por parte de las empresas, y esto se logra pues obtener con esa política monetaria del Banco Central. Una política monetaria que cuando entramos en detalle vemos que al sacar los cañones monetarios, el gobernador del Banco Central, pues ayudó a que rápidamente hubiese un aumento significativo de la cantidad de préstamos. Para que tengan una idea, hubo 90,000 nuevos préstamos, 90,000 nuevos préstamos que se colocaron fundamentalmente para las MIPYMES y para los hogares.
MIPYMES y hogares fueron los grandes receptores de ese financiamiento, esa liberación, que equivale casi a 5% del Producto Interno Bruto, 215.000 millones de pesos de liquidez. De esos 215.000 millones de pesos se han colocado, en términos de préstamos, 192.672 millones de pesos. 192.672 millones de pesos se colocaron en forma de préstamos. Y como ya les señalé, principalmente a las MIPYMES y a las pequeñas empresas. Pero si uno entra en detalle, nos damos cuenta de que efectivamente eso benefició también a otros sectores como el sector manufactura, el propio sector construcción, el sector exportación, el sector agropecuario. Es decir, que todos los sectores se beneficiaron, pero el comercio, las MIPYMES, los hogares fueron los grandes beneficiados de esta política monetaria, que es a donde tenía que llegar la liquidez. Y eso obviamente que favoreció el proceso de recuperación de la economía dominicana. Eso por una parte. El otro punto importante que permitió, que estimuló, que incentivó la recuperación de la economía es el mantenimiento de la credibilidad en las autoridades monetarias. Eso mantuvo la estabilidad macroeconómica y eso es importantísimo. Yo creo que ese es el signo distintivo de Héctor Valdés. Héctor Valdés, si ustedes hacen el análisis de lo que ha sido su desempeño como gobernador, nos damos cuenta de que él, mientras ha sido gobernador, tiene en promedio una tasa de inflación de un 5%. Cuando usted toma a otros gobernadores de los años 80 hacia acá, nos vemos que la tasa de inflación promedio es un 25%. Y si lo tomase desde el 66 hasta acá, 15%. Es decir, varias veces más que la tasa de inflación promedio de Héctor Valdés. Es decir, que si usted toma al gobernador del Banco Central y lo caracteriza de alguna forma, su signo distintivo, su marca de fábrica, es la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, se puede decir que se ha mantenido, a pesar de que tenemos una inflación importada, significativa, importante, que viene principalmente por el lado de la oferta, es decir, cuando aumenta el precio del petróleo, cuando aumenta el precio del maíz, cuando aumenta el precio de la soya y así de otros insumos básicos, esto estimula inmediatamente a través del lado de la oferta, por un empuje de costo, estimula hacia un aumento de precios. Y eso se ha logrado mantener al mínimo posible esa variación y por eso tenemos una tasa de inflación de alrededor del 9%. Ahora, lo importante es lo siguiente, que debido a la credibilidad en las autoridades monetarias se logra entonces asegurar que las personas puedan mantener las expectativas ancladas. ¿Ancladas dónde? Ancladas en el entorno de lo que es la meta de inflación, es decir, el 4%. ¿Terminaremos este año en el 4%? No, muy probablemente no. Pero ¿terminaremos en el horizonte de política alrededor del 4%? Sí. Sí, seguro que sí. ¿Por qué? Porque después de subir, ustedes verán cómo entonces comienza la tasa de inflación a converger hacia el 4%. Es probable que no sea este año, pero sí quizás dentro de acá a los próximos 12 meses. Es decir, que para abril del año que viene usted comienza a ver que comienza a converger la tasa de inflación hacia la meta. Eso pudiera ser posible sin ningún tipo de problema. ¿Por qué digo esto? Porque los Estados Unidos también tienen ahora mismo que si su meta es 2%, la tasa de inflación puede ser 5%. Entonces está por encima de la meta. En el caso de la República Dominicana, la meta es 4 y tenemos 9%. O sea, fíjense que hay una relación bastante proporcional en ambas metas y tasa de inflación observada. Y eso se debe al hecho de que cuando usted reanima la economía después de venir de una recesión tan pronunciada y de una ruptura de lo que son los flujos de producción que tradicionalmente interactúan con la demanda para mantener un determinado precio, pues debido a esa ruptura, pues hace que aumenten los precios, pero sea de manera transitoria. Obviamente hay un gran debate y ahí Larry Summers ha estado insistiendo bastante. Larry Summers es un profesor de la Universidad de Harvard, es un profesor brillantísimo de la Universidad de Harvard, muy incisivo, muy inteligente y que siempre coloca en el debate sus ideas, pues ha señalado que el programa del presidente Biden va a generar un aumento de los precios más allá de lo que pudiera ser algo transitorio. Y por eso él le está recomendando que sea menos grande la magnitud. Por ejemplo, en vez de ser 2.25 trillones de dólares o 2.25 millones de dólares, sea 1.7, 1.8. O sea, que no sea tan grande ese paquete de rescate o el paquete de estímulo de inversión
que va a poner en marcha el presidente Biden. Entonces, ante esa situación, esa discusión obviamente que genera incertidumbre con relación a la tasa de inflación. Nosotros, como una parte significativa de nuestra variación de precios está vinculada con la variación de precios de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, entonces le estamos dando seguimiento. Ahora, lo que sí es importante es que el Banco Central tiene todos los instrumentos para mantener la estabilidad macroeconómica. Y eso es algo significativo. Por eso yo llamo que el signo distintivo de Valdés es la estabilidad y lo logró mantener en medio de esta coyuntura tan difícil que se vivió con el efecto de la pandemia y de las medidas que se tomaron para enfrentarla. Entonces, eso es un punto importante que hay que tomar en cuenta. Mantener la estabilidad macroeconómica, ¿qué permitió? Pues permitió que el sector privado, que representa el 85% del crecimiento de la economía, pues pudiera entonces tomar decisiones lo más inteligente posible, lo más eficiente posible en materia de inversión, de consumo, que facilitase entonces el proceso de recuperación de la economía. Es decir, que por una parte se coloca inyección monetaria a tasas de interés históricamente bajas y por otra parte también entonces se estaría tomando pues medidas que aseguran la estabilidad macroeconómica y esto combinado pues asegura un entorno favorable para la recuperación de la economía. Por último, ¿qué se puede decir? Miren, el sector externo también ha tenido un desempeño o evolución muy, pero muy positiva. Cuando uno toma, por ejemplo, el desempeño de las zonas francas, se ha visto un crecimiento importante de las zonas francas. Cuando vemos las remesas, y eso está vinculado con la recuperación de los Estados Unidos, eso está vinculado con la política de apoyo que ha tenido los Estados Unidos para los hogares, para las pequeñas empresas, donde obviamente se beneficia a los dominicanos, y esto entonces se ha traducido en un aumento de las remesas. Para que tengan una idea, el año pasado se registraron remesas por 8.200 millones de dólares. Nunca antes en la historia se había registrado un aumento de esa magnitud en las remesas. Y este año puede terminar todavía muy por encima. Puede terminar por encima. Es decir, que se está sustituyendo o amortiguando por lo menos parte de la pérdida de divisas que se sigue registrando por el turismo. Recuerden que el turismo, nuestra principal fuente de generación de divisas, está muy afectada, aunque se ha recuperado un poco, pero está muy afectada por el hecho de que todavía las personas no están decididas a viajar, aun cuando se están vacunando, pero hasta que no haya un aumento del porcentaje a niveles que ya haya cierta inmunidad de rebaño, vamos a tener todavía una disminución en comparación con 2019-2018 de los ingresos por turismo. Entonces, los ingresos provenientes de las remesas, los ingresos provenientes de las zonas francas, pues han ayudado a sustituir parte de esos ingresos de divisas que se han perdido y han facilitado mantener la estabilidad cambiaria y al mismo tiempo acumular reservas internacionales. Para que tengan una idea, las reservas internacionales han subido a 12.306 millones de dólares. 12.306 millones de dólares. Eso equivalente al 14.7% del PIB. 14.7% del PIB o a 7.6 meses de importaciones. 14% del Producto Interno Bruto. Para que ustedes vean la magnitud. O sea, estamos hablando de que reservas internacionales equivale a lo que se recauda en forma de impuestos durante un año completo en la República Dominicana. Eso es lo que se tiene guardado en el Banco Central. Nunca se había tenido una magnitud tan importante de reservas internacionales y eso está obviamente vinculado con el hecho de que también la gente sigue confiando en el peso dominicano, se mantiene la credibilidad en la moneda a pesar de ese impacto brutal que se registró producto de las medidas que se adoptaron para poder enfrentar el coronavirus. De manera que cuando uno observa esto, ¿qué puede colocar como un resumen? Que la política monetaria es el elemento clave para explicar el crecimiento de la economía. Ustedes me dirán, ¿y de la política fiscal qué se puede decir? Miren, la política fiscal lamentablemente ha sido muy tímida. Si ustedes toman enero, febrero, marzo y abril y nos vamos al gasto de capital, que es la inversión pública, nos damos cuenta de que el gasto de capital, la inversión pública ha sido 15.000 millones de pesos. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿se gastó lo que se presupuestó? No, para nada. Se había presupuestado 40.000 millones de pesos. Es decir, que hay 25.000 millones de pesos menos que se pudieron haber utilizado. Y ustedes saben
que el impacto de esa inversión pública es mayor, en términos de multiplicador o impacto en la economía, que el impacto que tiene el gasto corriente. Y lamentablemente el gobierno, en vez de aprovechar esos recursos que tiene presupuestado, que ya incluso se endeudó, el gobierno se endeudó y tiene el dinero disponible para hacer esas inversiones, pues no la ejecuta. Es como que usted vaya a un banco y tome un préstamo para hacer un anexo en su casa. Usted quiere hacer un anexo, quiere hacer una habitación con su baño, prepararla bien para su hijo mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, usted va y toma el préstamo. Pero después usted no la ejecuta, y tiene que pagar los intereses. Y llega el hijo y el hijo está ahí y no le da el beneficio de tener su habitación. Y sin embargo, usted tiene que comenzar a pagar intereses e incluso amortizar capital. ¿Es inteligente esa decisión? No, claro que no, claro que no. Entonces eso es lo mismo que está sucediendo con la política fiscal. El gobierno sale a los mercados de capitales, el gobierno se endeuda, pero a la hora del none, a la hora de que tiene que invertir, no invierte. Entonces, ¿por qué no invierte? Sería la pregunta. Miren, el gobierno puede no invertir, primero porque son muy novatos, pero eso estaría bien en los primeros 3 meses del año. O sea, yo se lo acepto en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre incluso. Yo le aceptaría eso, pero ya son unos veteranos, ya tienen enero, febrero, marzo, abril. O sea, ya deben ser capaces de invertir. Ahora, si usted se va y le cae atrás a todas las promesas del presidente Abinader, se da cuenta de que no está cumpliendo. No está cumpliendo las promesas, para nada, no las está cumpliendo. Si usted se va, por ejemplo, dice, vamos a Pedernales, se va a Pedernales, no hay nada, no han puesto un blog, Nos vamos a la carretera del Ámbar. Usted dice, ¿qué es lo que han hecho en la carretera del Ámbar? Nada. Usted dice, la ampliación del metro de Santo Domingo. No han acabado un metro. Oigan bien, no han acabado un metro del metro de Santo Domingo. No, para nada. Entonces, cuando usted observa todo lo que han prometido en términos de inversión pública, no la están ejecutando. Entonces, hay un problema. Ya tienen varios meses, tienen 9 meses, van para un año de gobierno. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Será que no saben ejecutar la ley 340? Mira, pudiera ser. Entonces, yo lo que creo que hay que pedirle colaboración al encargado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para que envíe a personal a las diferentes instituciones para que le enseñe a presentar buenos pliegos, para que le enseñe a hacer buenos procesos y de esa forma entonces puedan ejecutar. Yo creo que eso es fundamental. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que el presidente tiene que darle más empuje, más apoyo, más recursos también a las 2 áreas que construyen el gobierno de forma directa, que es el INVI y Obras Públicas. Esas son las 2 que están absorbiendo los trabajos de la OISOE. Recuerden que la OISOE era una oficina separada de Obras Públicas que hacía construcciones de cualquier tipo y edificaciones. Y ahora esas construcciones, como por ejemplo una carretera, la está haciendo ahora o la va a comenzar a hacer el Ministerio de Obras Públicas y todas las edificaciones la va a hacer el INVI y las viviendas. Entonces, si es así, entonces el presidente tiene que decir, ok, vengan acá ustedes dos, al ministro y al administrador o director del INVI. Y le dice, ok, yo necesito que ustedes me aceleren estas inversiones. ¿Qué ustedes requieren para acelerar esto? Mira, yo necesito que nos sentemos con Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones, para agilizar al máximo. Que nos envíe a sus super expertos para que podamos acelerar esto y que podamos todavía ser más eficientes. No, perfecto. Esto es lo que usted necesita. Vamos a ponerlo. Pero hay que ejecutar más, porque de esa manera, si usted tiene una buena política monetaria como la que ha estado ejecutando, con una buena política fiscal, el crecimiento de la economía pudiera ser fácilmente el 8% o incluso más. Fácilmente el 8% o incluso más este año. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Ahora, pónganse las pilas. Afortunadamente la política monetaria ha hecho su trabajo. Como siempre, la política monetaria bajo la gobernación de Héctor Valdés siempre ha hecho el trabajo. Y tómenlo desde el año 1994. 94 al 2000 hizo su trabajo, pasando por el huracán Georges, un tremendo impacto, pasando
por la crisis asiática. 1998 también hizo su trabajo. Luego del 2004 a el presente. Ahí nos pasamos por el 2008, 2009, la crisis terrible financiera en Wall Street y en Europa. Pasamos por eso, no hubo problemas. Luego vinimos con situaciones difíciles en el 2011, óyeme, y lo logramos pasar sin ningún tipo de problema. Y ahora, en esta situación, en esta coyuntura del año 2020, fíjense que también se logró mantener la estabilidad macroeconómica y se crearon las condiciones para poder lograr una recuperación importante de la economía dominicana. Así que el Banco Central, la política monetaria, ha hecho de nuevo un excelente trabajo. Vámonos a la pausa.